General, ya que usted dice que lo que opinen en este momento los historiadores poco le importa, al igual que la opinión pública, ¿me quiere decir cuál es su apreciación sobre sí mismo, primero como político? Como político le he de manifestar que me considero el peor de los políticos, entre comillas lo de políticos, a la venezolana, por la sencilla razón de que me considero perfectamente inhábil para engañar a la gente, no tengo esa facultad. Tampoco tengo la facultad de poder fingir, de manera que en el rostro se me refleja mis pensamientos, comenzando por ahí. Es decir, como político al estilo venezolano, me considero el peor de los políticos que ha tenido la nación. ¿Es por eso, porque nunca pensó en ese pensamiento político que estando usted en el gobierno? Pero un poco, perdone que le interrumpa, un poco como hizo, por ejemplo, Perón, que todavía sigue mandando. Sí, bueno. Pero seguiré en la pregunta inicial que usted me había hecho, como estadista. Bueno, entonces contésteme como estadista, ¿cómo se considera? Como estadista y en función de resultados, me considero el mejor estadista y modestia aparte que ha tenido Venezuela en este siglo. Y digo en función de resultados porque a ello me referiré oportunamente y quizá a continuación. De manera que como la bondad se demuestra con hechos y los hechos son evidentes y estos hechos no los ha logrado ningún jefe de Estado en Venezuela en este siglo, yo por esa razón y en función de hechos me considero el mejor estadista, así como el mejor servidor público como estadista que ha tenido Venezuela. Y me enorgullezco mucho de ese título que yo mismo me doy y que lo siento y que me enaltece porque lo considero justificado, del mejor servidor público que ha tenido Venezuela en función de resultados y no en función de promesas y no en función de teorías esgrimidas, sino en función de realidades. Y usted una vez dijo en un discurso que estaba leyendo hace poco que al igual que Simón Bolívar se llamó majadero a sí mismo, a Cristo y a El Quijote, usted también se llamaba, todavía se sigue llamando majadero o considerándose un gran majadero. Yo sí, no es que lo diga ahora, es que lo he dicho en otras oportunidades y permítame que recurra a leerle parte del mensaje que presenté a la nación venezolana en Madrid en julio de 1973. Dice así: dentro de las frases estelares de don Simón Bolívar, que son muchas, quiero referirme ahora a aquella que dice: los tres más grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. En ella se presenta la más formidable trilogía de idealistas que ha tenido la humanidad, constituida por el divino humanizado, por el humano y por el mítico. Y yo, a la distancia de vida y en el puesto que dentro del escalafón venezolano me pueda corresponder, he pretendido ser un majadero más, parecido a los incluidos en la frase, luchando por un ideal que no es otro que el de una Venezuela digna, próspera y fuerte. Recientemente un ilustre novelista venezolano dijo que se debía crear el escalafón de los pendejos, y permítanme que use esta frase, esgrimida por él, este vocablo pronunciado por él, más propio quizá de Pérez Jiménez que de ese ilustre novelista. Decía que se estableciera el escalafón de los pendejos en donde a él se le diera el puesto más alto. Yo recabo para mí ese puesto y lo recabaré con fuerza y con vehemencia, porque ningún venezolano tiene más credenciales para ser incluido como primero en ese escalafón, porque a mí se me ha saqueado, a mí se me ha incautado los bienes, a mí
se me ha expropiado, a mí se me ha extraditado, a mí se me ha encarcelado, a mí se me ha inhabilitado políticamente y soy el exilado que ha durado más tiempo en el exilio. De manera que tengo todas las credenciales para que se me incluya como número 1 en el escalafón de los pendejos. En cambio, el ilustre escritor fue servidor del régimen del general Gómez, fue servidor del régimen del general Medina, fue servidor del régimen del general Medina Angarita, de manera que sirvió a todos esos gobiernos y disfrutó de condiciones excepcionalmente ventajosas dentro de esos gobiernos. De manera que también en el sistema actual, este ilustre historiador, que es un muy ilustre novelista, pues ha sido honrado por estos gobiernos, y eso de recibir honores de gobiernos que no tienen todas las credenciales, lo hace hasta cierto punto solidario con el sistema que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero fíjese, usted está diciendo a Arturo Uslar Pietri. Yo no estoy diciendo si de un personaje. Fue él quien habló del Club de los Pendejos. Eso lo dice usted. Que trabajó con el régimen de Juan Vicente Gómez, no sabía, de López Contreras y de Medina. ¿Es que usted está en contra de lo que hicieron esos tres gobiernos? No, sino que yo señalo el hecho que sirvió. Yo no sé si son negativos, eso corresponde juzgarlo a los venezolanos. ¿Y usted es venezolano? Desde venezolano, expresidente y general retirado. Como venezolano, expresidente y general retirado, pero general al fin, porque ustedes mismos dicen que a los generales no se les retira, ¿no? ¿Qué piensa de esos tres gobiernos? Bueno, estamos saliéndonos del tema, de manera que vamos, ¿por qué no nos circunscribimos a opinar de los gobiernos recientes, los que han actuado durante los 31 años últimos? Me parece que nos salimos, nos desbordamos, esto requeriría mucho más tiempo para juzgarlos con cierta equidad, con cierta justicia. No se trata en este momento de juzgar el gobierno. Yo simple y llanamente señalo el hecho de que este señor sirvió. Entonces... Pero perdone que lo interrumpa. Ajá. Pero ya que usted fue quien mencionó a Bolívar como ejemplo, le vuelvo a preguntar. Los generales Gómez, Medina y López Contreras, en un balance de sus respectivos gobiernos, ¿sería positivo o negativo esos balances? Yo lo que estoy diciendo y repito y me afirmo en la contestación es que sirvió en estos tres gobiernos y recibió beneficios del hecho de haber servido. Déjeme concluir la frase. Y que además ha sido honrado por los gobiernos que ha generado este sistema llamado democrático en Venezuela y que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia, que le han montado encima, repito, una descapitalización de más de 60.000 millones, que le han montado una deuda de más de 50.000 millones, fondos que no se sabe dónde han ido a parar, que le han montado una rancherización, de manera que en la mitad de la población vive en el país. Me estoy refiriendo a eso en concreto. Yo no creo que es el momento de entrar a juzgar a los gobiernos del general Gómez, al del general López, del general Medina Angarita, puesto que en un momento dado los estoy juzgando en el aporte escrito que debo dejar a las futuras generaciones de Venezuela. Pero permítame que en este momento no me precipite a juzgarlo, porque no tengo el tiempo para hacer una como dijéramos, apreciación justa en breves frases. Entonces, ¿quiere juzgar su gobierno, hablar de su gobierno? Sí, quiero hablar de mi gobierno. Si me permite un momento para tener más tiempo para que usted pueda hablar de su gobierno en la próxima parte del programa, ¿le parece? Muy bien. Bueno, general,
¿Qué aportes usted ha dado a la historia de Venezuela, su gobierno en concreto? Bueno, yo no pretendo dar aportes a la historia, yo pretendo dar aportes al bien colectivo de los venezolanos. De manera que el gobierno de las Fuerzas Armadas, que rigió los destinos del país durante casi un decenio, produjo resultados evidentes que usted mismo leyó el resumen de estos resultados y que están contenidos en el discurso que yo pronuncié ante el Congreso en el año de 1957. No voy a releer estos resultados, sino la síntesis que produjeron esos resultados para Venezuela. Digo aquí, o se dijo entonces, Venezuela es la primera potencia económica de la América Latina. De manera que esta es una verdad, este no es un engaño, esto no es una falacia. Era la primera potencia económica de la América Latina en el momento en que la América Latina no tenía estos niveles de precariedad que tiene ahora. Se dijo también, Venezuela es el país de mayor crecimiento industrial en la América Latina. También corresponde a la verdad. Estas no son falacias, estas no son insinceridades, estas son realidades fácilmente constatables. Y se dijo también, Venezuela es el país de más alto crecimiento demográfico en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando había países en el mundo quizás con una más alta rata de natalidad, Venezuela aunaba a esa alta rata de natalidad una baja incidencia de mortalidad, de manera que eso nos llevaba a un crecimiento vegetativo el primero en el mundo. Pero además de eso, que sintetiza una serie de bienes evidentes, el jefe de Estado de Venezuela podía darse el lujo, en función de la dignidad venezolana, en función del papel que debía jugar Venezuela en la redención económica de la América Latina, de proponer en Panamá, como propuso, un sistema por el cual los países aportaran en función de la magnitud, proporcionalmente a la magnitud de sus presupuestos, las cantidades suficientes para realizar planes que realmente significaran la independencia económica de los países latinoamericanos. De manera que estas actitudes y estos resultados no son para envilecer a Venezuela. Yo creo que es para dignificarla, fortalecerla y hacerla más próspera. ¿O no? ¿Y por qué usted piensa entonces que semanas, pocos meses después de usted haber hablado al país y al Congreso y haber hecho una descripción detallada de todo lo que hizo, la gente así todo no estuvo de acuerdo con eso? Y entonces, bueno, esa es una aseveración que usted hace de que buena parte. La realidad que yo sentí, al menos que yo tenga mis elementos de percepción atrofiados, lo que resentí fue una sublevación de los menos adecuados de las Fuerzas Armadas, de los oficiales de menos categoría profesional. Yo no vi ningún movimiento público, yo no vi masas como he visto ahora a través de la televisión lanzándose a saquear. Tampoco hubo muertos en el pueblo, hechos por los esbirros de Pérez Jiménez en defensa del régimen. Y cuando yo salí, pude salir tranquilamente. Me fui en la vaca sagrada, episodio que ponen en evidencia como el gran momento de la liberación venezolana. De manera que entonces yo no sé dónde está eso de que el movimiento del 23 de enero fue un movimiento cívico-militar. Fue un movimiento militar, el primero que fue realmente en poco tiempo fue aplastado.
No vi masas de público lanzándose contra el Palacio de Miraflores, ni vi masas de público lanzándose contra los establecimientos comerciales, ni nada. Yo no sé de dónde salió eso de que a Pérez Jiménez lo derrocó, lo tumbó un movimiento cívico-militar que a la postre ha significado que Pérez Jiménez tenga ahora una vida perfectamente hecha a sus condiciones, a sus requerimientos personales, y que la nación venezolana, si es que mi apreciación no es disparatada, esté transitando ahora senderos de deterioro cierto. ¿O no es así? Pero volvamos al 23 de enero. Usted tiene que haber visto películas de la gente, las multitudes de felices en la calle, festejando en la calle después su salida. Ah, claro que sí, había gente, la gente de los partidos, ¿cómo no? La gente de los partidos salió a festejar. ¿Y quién no sale a festejar cuando alguien se cae? No hay en todos los países un número de oportunistas que salen a celebrar con el objeto de congraciarse con el gobierno que recién se instaura. Eso no es solamente en Venezuela, eso es en todos los países. Salió a festejar, entonces para mí es algo que me complace, que con motivo de mi salida salieran a festejar eso. Quiere decir que están festejando, hoy día deben estar festejando aún los resultados que se produjo el 23 del gobierno que se entronizó el 23 de enero y que se continuó a través de otros gobiernos emanados del sistema llamado democrático. De manera que deben estar complacidos, deben en vez de salir a la calle a saquear, deben salir otra vez a festejar la permanencia de un régimen que es una de las democracias ejemplares de la América Latina. De manera que el hecho de que lo festejaran ayer, ¿por qué no lo van a festejar hoy día? ¿Y en qué forma eso me impacta a mí? Sinceramente, no me impacta. Usted dijo que para el final dejáramos varias preguntas que le hice a lo largo de su conversación. Seguro, o si quiere hágalas ya. Bueno, y una de esas preguntas era sobre su insistencia en la vejez y en que no tiene intenciones de ser ni presidente ni ejercer la política activa en Venezuela. ¿Se debe eso a que desea que no venga a visitarlo tanta gente pidiéndole su apoyo político y sobre todo dinero? Bueno, yo he tenido fama de pichirre, ¿eh? Si me quieren poner fama de tonto, pues ha sido un tonto el que le ha producido los mejores resultados en dignidad, fortaleza y prosperidad a Venezuela. Pues alabados sean los tontos. No lo digo por mí, sino por los resultados del gobierno en el cual el tonto de Pérez Jiménez formó parte y luego presidió. De manera que la tontería se tradujo en resultados positivos. Pues benditos sean los tontos. No me entendió la idea. Yo lo que quise decir es que usted no tiene un pelo de tonto, que cuando vienen aquí a pedirle su apoyo político o económico, ¿no? Supongo yo que en el fondo no está de acuerdo con eso. Y le vuelvo a preguntar, ¿será porque no quiere que le sigan visitando solamente por un interés muy específico, su apoyo político o económico? Bueno, realmente yo no he encontrado en Venezuela alguien digno de como dijéramos, tomar la bandera de las ideas, de las orientaciones filosóficas del nuevo ideal nacional. De manera que yo no he visto todavía en los programas de los candidatos algo que se asemeje a lo que nosotros buscábamos para Venezuela. Entonces, si los programas de los candidatos están muy distantes de los programas que nosotros pusimos en ejecución con resultados positivos, ¿cree usted que ahora soy tan ingenuo en irme a solidarizar con programas en abstracto? No. Por otra parte, repito, yo no tengo fama de abierto, como se dice en Venezuela, yo tengo fama de pichirre. Y ojalá me sigan manteniendo esa fama, porque eso me libera del asedio de quienes vienen a buscar dinero
para campañas políticas. Dejamos una pregunta en el aire, que podría ser el inicio de un tercer programa. Los jóvenes que usted encabezaba en el año 45, que insurgieron contra el gobierno del general Isaías Medina Angarita, lo hicieron por razones militares fundamentalmente, y en contra de la corrupción que usted le acusaban a ese régimen, del autoritarismo que ustedes le acusaban a ese régimen. Le pregunto, ¿usted cree que los jóvenes que insurgieron contra usted lo hicieron exactamente por lo mismo? ¿No será que lo hicieron, como ellos mismos declararon después, porque iban contra el peculado, contra una dictadura personalista, es decir, que la suya? ¿Cuál fue su razón? ¿Cuál fue su intención? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. Yo no puedo ponerme a exponer por ellos cuáles fueron las razones o las sin razones que tuvieron. De manera que es a ellos a quien se les debe preguntar. ¿Pero por qué usted cree que ellos lo hicieron? Ah, no, ya eso son suposiciones. Y en el campo de las suposiciones yo me considero un inválido. Pero no me conteste todavía, en un momento regresamos. General, yo le hice una pregunta en base a lo que la gente que contribuyó a su salida, como usted dice, otros a su caída, otros a su huida y otros a que quería ya descansar. Y a mi volada, ¿no? Porque bueno, que volada fue porque se fue volando, pero que se insurgió, que los militares insurgieron contra la corrupción, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita, contra un régimen autocrático, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con eso? Bueno, la corrupción hay que demostrarla, y la corrupción se demuestra en resultados. Déjeme hacerle un argumento un poco cínico. Si usted tiene una pulpería y pone a un individuo, y ese individuo resulta que a fin de año le presenta un balance positivo, la clientela de la pulpería crece, todo marcha perfectamente, los resultados. ¿Qué le importa a usted que a este señor pulpero, a su servicio, lo cataloguen de ladrón, de mujeriego, de lo que sea, si los resultados están diciendo lo contrario? No necesariamente. Puede haber unos buenos resultados y usted haber sido un mujeriego y un ladrón. Ajá. Pero ¿cómo se va a obtener? Es decir, si faltan dineros del erario público, si 60.000 millones de dólares faltan de Venezuela, esos faltan y dañan a la economía venezolana, así ellos los hayan sustraído para fines caritativos. Y si cuando se va a Pérez Jiménez no deja deudas y deja en el Tesoro 2.384 millones, entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el que realmente saquea las arcas públicas? Por otra parte, no se olvide de que yo fui enjuiciado por mis enemigos políticos, que no me pudieron probar ni un solo acto delictivo. Todo lo que se dijo de los testigos fueron testigos de referencia, que fulano de tal dice que recibió determinada cantidad, de la cual le entregó a Pérez Jiménez determinada cantidad. Pero no hubo un solo, ningún solo hecho que pudiera calificarse como prueba auténtica. ¿Usted cree que si a mí hubieran probado un solo delito no estaría todavía en la cárcel en Venezuela? Si se lo hubieran podido probar, sí, pero a lo mejor no tenían pruebas para hacerlo, porque no tenía pruebas. No tenían pruebas, pero entonces, si yo acuso a alguien, repito, como sucede en Venezuela hoy día, si yo acuso de traficante de drogas a alguien, yo tengo que probarlo para poder hacer esa acusación pública. Y si yo no lo puedo probar, yo soy un calumniador. De manera que yo no puedo admitir eso que sucede en Venezuela, que tú eres un ladrón, que tú eres más ladrón que yo, y que eso pase sin pena ni gloria, que eso se tome como un procedimiento normal de lucha política entre nosotros. Yo no sé, yo considero eso una sinvergüenzura, y que me perdonen a quienes puedan herir con esta apreciación.
En una oportunidad, el actual presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, dijo que me juzguen por la forma en que vivo. ¿Usted podría decir lo mismo? No, a mí que me juzguen por la forma como yo vivo, porque indiscutiblemente yo tengo muchos más recursos económicos, quizá 5 veces más de lo que pude salvar de los saqueos en Venezuela. Y no se puede decir que esto lo he hecho traficando drogas, porque si lo hubiera hecho, o en otra forma delictiva, porque estaría en la cárcel. Si usted me ve viviendo así, no es porque estos dineros los haya sacado yo de Venezuela, sino porque yo he sido buen administrador. Fui buen administrador de los pocos recursos personales que tuve cuando era oficial subalterno y ganaba más que mis compañeros porque era profesor de diferentes materias, de manera que mis ingresos eran perfectamente legales. Así como supe emplear los dineros de Venezuela en tal forma que se tradujeron en múltiples obras que están todavía ahí, dineros que quedaron allá en el Tesoro, 2.384 millones de bolívares, así como puse en evidencia una administración productiva para Venezuela, que la puede calificar como quieran, como dolosa, etcétera, pero que fue beneficiosa para el país. Así he sabido administrar lo mío. Y a mí que me juzguen como vivo. Eso, que me juzguen como vivo, eso sirve para evidenciar la caída o no caída de Pérez Jiménez. Y que juzguen hoy día a los venezolanos como viven para que determinen si el país ha caído o no ha caído. Teniendo en cuenta que yo estoy en su casa y usted es mi anfitrión, y yo quisiera hacerle un reto que posiblemente no me atrevería a hacerle a mucha gente ni a muchas personas que se llaman demócratas. ¿Usted me permite un tercer programa donde nos hable cómo hizo para administrar tan bien, ya que usted tiene un origen tan humilde, que pasó tantas necesidades de pequeño y está viviendo ahora aquí, en esta casa? ¿Acepta el reto? Seguro que sí. De manera que puede usted tener la seguridad de que le contestaré todas las preguntas que usted me haga y se las contestaré con verdades contundentes. No tengo que recurrir a subterfugios ni a eludir la pregunta concreta, porque lo que le estoy diciendo no lo estoy improvisando. Lo que estoy diciendo es material suficientemente rumiado y ya consignado en gran parte en lo que yo he llamado el legado escrito que estoy en la obligación de dejar a los venezolanos con el propósito de que tengan elementos de juicio para juzgar a los gobiernos que deben juzgar y para establecer comparaciones. De manera que no solamente no me molesta, sino que me agradan esas preguntas realmente de fondo para buscar respuestas contundentes, que van a ser ceñidas a la verdad. En los años 60, después de salir de prisión, conspiró. Y en esa época en que usted era joven y presidente y tenía todo el poder, aceptó la disidencia, aceptó la discusión, la entendió y estuvo de acuerdo, lograron convencerlo. Se habla de que a un presidente le ofrecen de todo, y en el caso suyo, que le ofrecían y le regalaban desde quintas hasta hijas.